Ya, buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Aquí Cristóbal, el coordinador del curso. Ya, pues como no habían tenido, como tienen control este viernes a las 8:20 y no habían tenido ayudantía por el tema de semana de prueba y qué sé yo, decidí hacerle una ayudantía extra para que tengan un poco más de material para prepararse para el control. Entonces aquí tengo un ejercicio de incertidumbre, otro de depreciación y las utilidades con respecto al contabilidad de costo histórico y valor presente, y un ejercicio de evaluación de proyectos que al final es lo del tema de la depreciación. Entonces, bueno, para el tema de incertidumbre yo les recomiendo igual ver los ejercicios de los PPT obvio y ver el texto de Vincent Van Kervel de incertidumbre, que también está bueno y tiene harto ejercicio. Entonces ya partamos con el primero, que nos dice: suponga que usted es un inversionista con una función de utilidad U igual a la raíz cuadrada de W. Ya, entonces aquí nosotros nos damos cuenta que este individuo es averso al riesgo, y esto es porque por aplicaciones matemáticas, saben que esta es una función raíz cuadrada, es una función cóncava. Entonces, como es cóncava, al final quiere decir que, bueno, después lo vamos a mostrar con un gráfico, pero cuando la función es cóncava, que representa que el individuo es adverso al riesgo, quiere decir que, eh, como no le gusta el riesgo, la función es cóncava. Al final tenemos esto sí, ya tenemos un gráfico y tenemos esto sí. Entonces acá tenemos la utilidad y acá tenemos la riqueza. Entonces, cada vez que vamos aumentando la riqueza, va aumentando cada vez menos. Y esto es porque claramente, como es adverso al riesgo, al final no... A un amante del riesgo le gusta el riesgo porque el riesgo generalmente implica un premio por riesgo, que al final si nos arriesgamos podemos ganar más. Por lo adverso, como cada vez que aumenta su riqueza le va dando cada vez menos utilidad, eh, por eso eh, son adversos al riesgo. Entonces al final de acá sale que la curva sea así. Ya, entonces cuando tenemos funciones de utilidad cóncavas, son adversos al riesgo; cuando son lineales son neutrales al riesgo; y cuando son convexas son amantes al riesgo. Porque al final el caso convexo, si lo vemos, caso convexo que sería así, al final es creciente. Cada vez que aumentamos mi riqueza va aumentando mi utilidad mucho más. Entonces eso era una introducción. Ya, entonces, este es un mundo de solo dos periodos. Su riqueza a fines del periodo uno es incierta, pueden tomar dos valores posibles: 10.000 en el estado uno y 3.600 en el estado 2, y la probabilidad de que ocurra en el estado uno es 25%. Entonces, encuentre la riqueza esperada. Ya, entonces aquí es fácil ver que si pi uno es igual a 25%, la probabilidad de que ocurra el estado 2 es uno menos pi uno, porque solamente hay dos estados, y esto igual a un 75%. Ya, entonces la riqueza esperada, que al final va a ser la esperanza de la riqueza, va a ser igual a 25 o sea, la probabilidad de que ocurra el estado uno por el pago del estado uno por 10.000, más la probabilidad de que ocurra el estado 2 por el pago del estado 2, que es 3.600. Y eso, si lo meten en la calculadora, les da 5.200. Eso es muy, muy directo, sí, fácil. Después, encuentre la utilidad de la riqueza esperada. Al final, la utilidad de la riqueza esperada. La riqueza esperada la acabamos de calcular de 5.200 y nos dijeron que la función de utilidad era una raíz cuadrada. Entonces, la utilidad de la riqueza esperada va a ser la raíz cuadrada de 5.200. Y esto es igual a 72,1,11. Esto es súper directo, o sea, no hay que pensarlo mucho. Y encuentre la utilidad esperada, la esperanza de la utilidad, que al final sería 0,25, que es la probabilidad del estado uno por la utilidad de si ocurre el estado uno, que sería la raíz cuadrada de 10.000, más 0,75 por la raíz cuadrada de 3.600, que es al final la probabilidad que ocurre el estado 2 por la utilidad que me proporciona el pago del estado 2.
y esto es 70. Y bueno, aquí no lo piden, pero igual, para calcular el equivalente cierto, que al final el ingreso equivalente cierto es el ingreso, como dice el nombre, cierto, o sea, seguro, que ocurre con 100% de probabilidad en cualquiera de los dos estados, el ingreso tal que me deja con la misma utilidad que el pago incierto. O sea, según lo que acabo de decir, es que el ingreso equivalente cierto, ingreso equivalente cierto, tenemos que es el ingreso tal que la utilidad de ese pago cierto me deja indiferente con la utilidad del pago incierto. En este caso sería esto, sería la utilidad que me proporciona el pago cierto, que me deja indiferente con la utilidad de los pagos inciertos, que en este caso es 10.000 y 3.600, que ponderado me dan 70. Entonces 70. Y esto simplemente le damos al cuadrado y nos da que el ingreso equivalente cierto es igual a 4.900. Perdón. Ya, entonces acá es fácil darse cuenta que la esperanza de riqueza es 5.200, pero el ingreso equivalente cierto es 4.900. Entonces, nosotros em, como nosotros somos adversos al riesgo, nosotros estamos dispuestos a recibir una riqueza esperada menor, pero cierta, o sea, no una riqueza esperada menor. Estamos dispuestos a recibir un pago cierto menor que la riqueza esperada con tal de obtener una utilidad de 70. Entonces, ahora lo voy a mostrar en un gráfico también para que quede más claro. Entonces, tenemos 4. Entonces ahí tenemos acá la utilidad y acá el pago. Ya vamos a ver si me queda bien. Entonces tenemos acá 10.000 y acá tenemos 3.600 y acá vamos a hacer una curva porque al final es una función cóncava. Entonces ahí tenemos la curva. Ya, entonces pongamos el 5.200 por acá y el 4.900 pongámoslo por ahí. Ya, entonces nosotros tenemos que el pago eh, esperado entre el 10.000 y el 3.600 habíamos visto que era 5.200, que esa era la riqueza esperada. Entonces tiramos esta línea para acá arriba, tiramos esta línea para acá arriba y unimos los tramos. Entonces, y de ahí, si se fijan, si tiramos esto para arriba, nos da 5.200. Ya, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a extender una línea por acá, así. Y tenemos que acá, tenemos eh, este es el pago esperado, ¿cierto? La riqueza esperada. Entonces, la utilidad de la riqueza esperada va a ser el choque de esto con la función de utilidad, ¿cierto? Que si lo tiramos para allá, y al final lo vimos a la vez que la utilidad de la riqueza esperada, o sea, la utilidad de los 5.200 es igual a 72,1. Entonces, tiramos la recta para allá, 72,1. Entonces, esto nos da 72,11. Pero tenemos que la utilidad esperada va a ser esta acá, así. Así es como se calcula, como que tenemos la riqueza esperada y lo tiramos hasta que choque con el tramo ese, que une los dos extremos y la tiramos hacia el lado. Y esto no habíamos visto que era 70. Ya, entonces esa es la forma de hacer el gráfico. O sea, primero tenemos la riqueza esperada, que en el gráfico la obtenemos uniendo los dos extremos. Entonces, para obtener la utilidad de la riqueza esperada, o sea, la utilidad de la riqueza esperada, que sería el inciso B, sería la riqueza esperada hasta que choque con la función de utilidad, después hacia el eje Y. Pero para calcular la utilidad esperada es hasta que choque con el tramo que une los dos extremos
y lo tiramos hacia el eje Y. Y acá tenemos que el ingreso al equivalente, ¿cierto? Que habíamos dicho que era 4.900. La utilidad que nos proporciona es esta misma. Si se fijan, cuando choca con lo... Acá no me quedó tan exacto, pero cuando choca con la función de utilidad, el ingreso equivalente, ¿cierto? Con la función de utilidad y lo tiramos a izquierda es 70. Ya, entonces al final lo que les decía es que como el individuo es adverso al riesgo, está dispuesto a tener una riqueza esperada menor, pero cierta, porque al final recibe los 4.900 con certeza, que recibir 5.200 en riqueza esperada, pero incierto. Porque al final como el individuo es adverso al riesgo, le gusta la certeza. Entonces prefiere un pago menor, pero seguro, a un pago incierto, pero que sea un poco mayor en valor esperado. Entonces al final eso sería el tema uno. Y ya partamos con el tema 2. Tema 2. El tema 2. La empresa Alfa está hablando un proyecto con inversiones iniciales de 210 y cuyos flujos de caja en los siguientes años son los siguientes. Entonces, acá nos dan, invertimos 210 hoy día y obtenemos 100 mañana, 150 pasado y 200 en 2 más. Entonces nos dicen, la inversión corresponde a la compra de una máquina que se precia linealmente, no impuesto y la tasa de descuento es de 10% anual. Evalúe si conviene realizar el proyecto. Ya, entonces acá lo que tenemos que hacer es sacar el VPN, que requiere una inversión inicial de 210 mismo. Entonces, 210 y recibimos 100, 150 y 200 y tenemos una tasa de descuento de 10%. Entonces acá tenemos un flujo de 100 partido en 1,1 más 150 partido en 1,1 al cuadrado más 200 partido en 1,1 al cubo. Espero que no hayan dudas con cómo saqué eso, pero entonces, si después meten ustedes eso a la calculadora, les va a dar 155,139, lo que obviamente es mayor a cero. Entonces, por lo tanto, nos conviene el proyecto, porque tiene un VPN mayor a cero. Entonces, al final, si el VPN es mayor a cero, porque nos conviene, o sea, aumenta nuestra riqueza. Ya después, otro ejercicio más. Suponga que la empresa, o sea, el inciso. Suponga que la empresa llevó a cabo el proyecto y realizó la inversión inicial, calcule gasto por depreciación y la utilidad de la empresa alfa por los años 1, 2 y 3 bajo la contabilidad de costo histórico y valor presente. Demuestra que la suma de los ingresos netas a utilidades será la misma con ambas formas de contabilización. Ya, entonces partamos con el costo histórico. Entonces acá tenemos costo histórico. Entonces primero saquemos la depreciación. Depreciación anual o por periodo. Entonces invertíamos 210, no tiene valor residual y lo depreciamos linealmente y tiene una vida útil de 3 años. Entonces 210 dividido en 3 es 70. Entonces acá tenemos ingresos, ingreso, la depreciación y la utilidad. Y acá tenemos el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. Entonces ingresos tenemos 100, 200, perdón, 150 y 200. Y depreciación tenemos 70, 70, 70. Entonces se nota 100 menos 70, 30, 150 menos 70, 80, 200 menos 70, 130. Y si sumamos esto para el lado, 30 más 80 más 130 nos da 240. Porque al final esto nos da 110 más 130, 240. Entonces 240 es el total. Ahora, valor presente un poco más enredado. Valor presente. Ya, entonces tenemos los ingresos, que acá cuando lo hacemos a valor presente, la depreciación la calculamos viendo cómo varían el valor presente a través de los años, que eso lo vamos a mostrar al tiro. Entonces tenemos el valor presente de los flujos, la depreciación,
y acá la utilidad. Y acá sí consideramos el primer año, el año cero. 1, 2, 3. Ya, entonces ingreso, tenemos menos 210 que es la inversión. Y acá el valor presente de los flujos en cero es esto, que este era el BPN más los 210. Porque al final el valor presente es esto, ¿cierto? Y cuando lo restamos esto, el BPN. Entonces el valor presente va a ser igual a esto. Entonces pasamos esto sumando para allá. Y esto nos da 365,139. Entonces en el primer periodo no tenemos depreciación. Entonces simplemente para abajo restamos, o sea, sumamos y nos queda 150. Los ingresos, acá la depreciación, los ingresos para abajo los sumamos y esto nos da 155,139. Después tenemos, acá lo voy a dejar el tiro 100, 150, 200. Entonces, ¿cómo calculamos el valor presente de los flujos en t igual a 1? Va a ser igual a, o sea, perdón, cuando calculamos la depreciación con valor presente lo que hacemos es ver cómo cambia el valor presente a través de los periodos justo después de recibir el pago en el periodo. Entonces acá calculamos el valor presente en 1 justo después de haber recibido los 100. Después acá el valor presente en 2 justo después de haber recibido los 150. Y acá el valor presente en 3 justo después de haber recibido los 200. Entonces acá sería, estos serían, nos quedan por recibir 150. Estamos en t igual a 1, entonces nos queda un periodo para los 150. Y nos quedan los 200 en dos periodos. Entonces, a ver, voy a confirmar que... Entonces, esto nos da 151,1 más 201,1 al cuadrado. Y esto da 301,653. 653. Entonces la depreciación la vemos como el cambio, la depreciación como el cambio en el valor presente. El cambio en el valor presente. Entonces esto sería como el cambio en el valor presente. Entonces sería el valor presente de t menos el valor presente de t menos 1. Si es que esto es menor a 0, es porque hay depreciación. Y si es que esto es mayor a 0, es porque hay apreciación. O sea, al final con el paso del tiempo se aprecia el activo. Entonces en este caso la depreciación la calculamos haciendo los 301 menos los 365. Y esto nos da una depreciación de 63,486. Y después tenemos que los 100 menos esto nos da 36,514. Después, acá, ¿cómo calculamos esto? Acá vamos a recibir los 150 y nos queda un pago de 200 en el próximo periodo. Entonces esto sería los 200 partido en 1,1, porque estamos en igual a 2, nos queda el pago de 3. Entonces sería los 200 dividido 1,1 y esto nos da 181,818. Y acá la depreciación sería esto menos esto, lo cual nos da 119,835. Y 150 menos esto nos da 30,165. Y acá el valor presente es 0, porque ya no nos quedan flujos por recibir. Y acá la depreciación va a ser 0 menos esto, entonces va a ser 181,818. Y el 200 menos esto nos da 18,182. Y nosotros si sumamos todo esto de acá abajo, nos va a dar el 240 también. Por lo tanto, se cumple que la utilidad con los dos métodos es igual. Ya, entonces después el tema 3. Tema 3, copiar. Ya, pegar. Entonces, el tema 3, una empresa compra una máquina por un total de 10.000 que se espera que genere flujo de caja neto después de impuestos por 3.000 anuales por 5 años y puede venderse el término del quinto año en 1.000 neto de impuestos. La tasa de impuesto es un 20%, se deprecia en 5 años con valor residual un 12% del valor de compra y la tasa de descuento un 5%.
Evalúe la conveniencia de realizar el proyecto. Acá lo típico, BPN. BPN, entonces sería lo menos, nos vale 10.000 la máquina, menos 10.000 más los 3.000 netos de impuestos. Y acá una fórmula de anualidad que lo realizamos por 5 años. Entonces, esta es la fórmula de anualidad. 1,05 elevado a 5, un pago de 3.000. Y en el quinto año recibimos 1.000 pesos por la venta de la máquina. Por la venta de la máquina. Entonces, esto nos da un BPN de 3.771,956, que es mayor a cero, por lo que nos conviene realizar el proyecto. Esto es bien mecánico, o sea, no hay que complicarse mucho, es entender bien el enunciado, ver la información importante y ponerse a calcular, ¿no? Bueno, calcula la precisión de la máquina para los primeros 3 años. Entonces acá es lo mismo que vimos acá, la depreciación al final cambia en el valor presente. Entonces, ya tenemos que el valor presente es cero, este es el VPN en cero. Si el VPN era 3.771, entonces el valor presente va a ser esto más la inversión inicial. Entonces va a ser 13.771,956. Entonces, tenemos que, para la depreciación económica para el primer año, va a ser la variación o sea, el VPN de 1 menos el VPN de cero, o sea, el valor presente, perdón. Y el valor presente de 1, estamos en 1 y acabamos de recibir el primer flujo. Entonces nos quedan 4 flujos. Nos queda el flujo de 2, el de 3, el de 4 y el de 5. Entonces tenemos 3.000, acá la típica fórmula de anualidad, 1 menos 1 partido en 1,05 elevado a 4, porque nos quedan 4 periodos, 4 flujos por recibir y quedan 4 años para recibir el flujo de la máquina. Y a esto le restamos los 13.371, 13.771,956, y esto da, este pedazo de acá nos da que vale 11.460,554. Entonces la resta de estas dos cosas nos da menos 2.311,402. Entonces, como es negativo, la máquina se deprecia. Después, para la depreciación del año 2 va a ser el valor presente de 2 menos el valor presente de 1, que acá tenemos 3.000, 1,05. Nos quedan 3 flujos por recibir. Nos quedan 3 flujos por recibir, el de 3, el de 4 y el de 5. Y nos quedan 3 años para recibir los 1.000. Para recibir los 1.000, y acá le restamos los 11.460 menos los 11.460,554, y esto es igual a menos 2.426,972. Y el valor presente de 3 menos el valor presente de 2, acá lo va a hacer rápido porque ya me imagino que se cachó un poco monótono. 1 menos 1,05 al cuadrado, porque nos quedan 2 flujos por recibir, y nos quedan 2 periodos para recibir el flujo de la máquina. Y este pedazo de acá vale 9.033,582 parece. Y esto nos da, entonces, menos 9.033,582, esto es 9.000. Esto da menos 2.548,321. Entonces la máquina con el paso del tiempo se deprecia. Y el último ejercicio, lo voy a pegar acá, y dice, calcula el beneficio tributario, o el tax shield al final, de la depreciación de la máquina, bueno, ahí dice tax shield, no caché, al momento de la compra. Ya, entonces nosotros calculamos el valor presente del tax shield, porque al final lo que hacemos es que la depreciación nos disminuye la base impositiva. Al final, si uno ve el estado de resultados, tenemos ingresos, costos y todas esas cosas, y tenemos la depreciación, y la depreciación se resta. Entonces la depreciación lo que hace es que nosotros
Eh, Porque al final los impuestos, el pago de impuestos va justo antes, o sea, cuando se restan todos los costos y todos los gastos, recién ahí se pagan los impuestos. Entonces la depreciación nos resta los ingresos, pero la depreciación no es un flujo de caja. Esto no estoy seguro si lo han visto en el PPT todavía, pero la depreciación no es un flujo de caja, la depreciación no se paga, es un gasto contable. Entonces, que la depreciación nos haga pagar menos impuestos hace que nos salga menos caja a nosotros, al disminuirnos la base imponible. Entonces, el beneficio tributario, o sea, al final la depreciación es un beneficio tributario que nos hace pagar menos. Entonces, primero saquemos la depreciación anual, que vendrían siendo los 10.000 que pagamos por la máquina, menos el valor residual que nos dijeron que era un 0,12, un 12% del valor inicial. Entonces tenemos 10.000 por 0,12 y funciona por 5 años la máquina. Y esto nos da 1.760. Entonces, el beneficio tributario de la cuestión de la depreciación va a ser la tasa de impuestos, que es un 20% por la depreciación. Porque al final, por cada 100 de depreciación, nosotros, och- como el impuesto es un 20% de esos 100 nos van a hacer que paguemos menos impuestos, entonces que salga menos caja. Entonces, un 20% por, y tenemos que calcular el valor presente del tax shield. Y tenemos que ir a 5 años. Entonces, eso partido en 0,05, 1 menos 1 partido en 1,05, dura 5 años. Y esto nos da 1.523,976. Que al final, esto es el valor presente del ahorro tributario. O sea, nosotros en valor presente estamos pagando menos, nos está saliendo menos caja. O sea, 1.523,976 es la caja que no está saliendo de nosotros gracias a que la depreciación nos hace pagar menos impuestos. Entonces nos estamos ahorrando esto gracias a la depreciación en el pago de impuestos. Entonces al final, eso era una ayudantía como para complementar un poco su estudio. Los final lo típico, les recomiendo ver evaluaciones pasadas para el tema de incertidumbre, ver el libro Van Kervel. Y eso, pues mucha suerte en el control del viernes y ojalá le sirva esto. Y ahí lo voy a dejar subir el video ahora y cuando pueda le subo el enunciado. Así que eso, pues. Chau, chau.